Bendiciones. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, bendecido. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Y cómo están ustedes el día de hoy? Bendecidos. Estamos en victoria. Muy bien, yo quiero que usted se dé un aplauso y diga, yo estoy aquí en este día. Yo estoy en este día porque yo quiero entender qué pasó un día como hoy en la historia bíblica, en la Semana Mayor, durante lo que hoy se llama la Semana Santa, pero que comenzó el domingo anterior con la entrada triunfal de Jesús. ¿Qué fue pasando en esos días antes de la muerte de Jesús, su muerte, y concluimos con su resurrección el domingo? Así que un día como hoy se conmemora o se recuerda, ¿verdad?, lo que se llama la Cena del Señor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Cena del Señor. Se llama la Cena del Señor. ¿Y qué pasó un día como hoy? Eso es histórico y es bíblico, y hoy, que es el día adecuado para hacerlo, estamos aquí reunidos con el propósito, primero, de entender qué pasó, leer las Escrituras, interpretar y, por último, ver qué fue lo que hizo el Señor Jesús esa noche. Así que dígale a su hermano que está a su lado, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Feliz Semana Santa. Feliz Semana Santa. Mañana diremos feliz Viernes Santos. El domingo diremos feliz día de la resurrección. El día más importante de la historia bíblica cristiana. Amén. ¿Me siguen? Muy bien, siendo así, entramos entonces rápidamente en materia, ya que es un poquito largo este material, y quiero compartir esta porción de Lucas 22, Lucas capítulo 22, del 7 al 23, y es una lectura bíblica un poco larga, pero la voy a leer rápidamente porque esa es la base de lo que vamos a estar haciendo hoy. Dijimos Lucas 22, 7 al 23. Y mi Biblia, que es la Reina y Valera, dice institución de la Cena del Señor. ¿Qué dice la de usted? Institución de la Cena del Señor. Eso no lo puse yo, eso lo puso los que editaron, los que compilaron, y en este caso la Reina y Valera, que es mi Biblia, los que compilaron esta escritura, ¿ok? No, estamos en el 7, del 7 en adelante dice institución de la Cena del Señor. La Reina y Valera. No, versículo 7 en adelante es No está en el institución de la Cena del Señor. Ahí es, ahí. Está bien. Versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura. Me paro ahí porque un día como ese se celebraba la Pascua. La Pascua también para los judíos era llamada el día de los panes sin levadura. Se supone que el pan que estaba en la mesa, o los panes, porque no era uno solo, ¿no?, eran panes sin levadura. No vamos a entrar en detalles sobre la levadura porque no es el caso de lo que vamos a presentar el día de hoy, pero quiero que usted sepa que la levadura era una señal. La levadura es un símbolo de pecado. O sea, el no uso de la levadura simboliza pureza. Ahora, ¿por qué? Porque la levadura altera. ¿Qué es lo que hace la levadura en la harina? Altera el pan y lo expande. Bueno, ese día el pan, los judíos lo usaban sin levadura. Por eso hace referencia, llegó el día, ¿qué?, de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Qué estaban celebrando ellos un día como hoy?
La Pascua. La Pascua se mataba un cordero, se sacrificaba y se hacía todo un ritual. Junto con los panes sin levadura, se celebraba la Pascua. Pero más adelante vamos a entender qué era la Pascua, ¿no? Pero aquí estamos leyendo que ese día se celebraba esto, ¿verdad? Y versículo 8, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, y preparadnos la Pascua para que la comamos. O sea, ¿qué fue lo que hicimos? Aquí quizás no estamos celebrando una Pascua porque era una cena y aquí no hay una cena. O sea, cada cual no tiene un plato, no tiene una cena servida aquí. Pero se suponía que eso era lo que pasaba, ¿sí? Hoy no lo tenemos así. Son simplemente los símbolos que más adelante vamos a estar mirando. Entonces Jesús, ¿qué mandó a hacer? Mandó a que prepararan ¿qué? ¿Que prepararan qué? La Pascua. La Pascua para que la coman. Exactamente. Amén. Seguimos entonces. Versículo 9. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Tal parece que no tenían un lugar exacto. O ellos no tenían un local que decir, como nosotros tenemos este lugar que es nuestra congregación, nuestra iglesia. ¿Dónde quiere que la preparemos? Él le dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de la familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. ¿Están entendiendo la historia? Esto es la Biblia. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Versículo 15. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que perezca? ¿Cómo le dijo? Padezca. Antes de que padezca, perdón. Quiero saber si están leyendo. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y como veremos más adelante, aquí Jesús dijo que sí la vamos a comer otra vez. Cuando se cumpla, ¿qué? Allá en el reino de Dios. Y eso está en Apocalipsis y lo vamos a ver más adelante. Amén. Entonces, versículo 17, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios llegara. Vamos a dejarlo hasta aquí porque lo demás lo vamos a practicar y lo vamos a decir tal y como fue que pasó en los versículos 19 al 23. Amén. Manténgase ahí porque ahora vamos a entrar en los detalles que nos concierne este estudio, que a la vez no es solamente un estudio, pero es una conmemoración. ¿Cómo dije? En paréntesis, esto no es un ritual, es una conmemoración, ¿verdad?, de lo que Jesús hizo. Y verán con más detalle qué dijo el Señor al respecto. Amén. ¿Me siguen? Amén. Estamos entonces en la cosa. Bueno, entonces, ¿qué es la cena del Señor? La cena del Señor es un recordatorio o un acto simbólico. Pueden ir leyendo conmigo en la pantalla. ¿Es un qué? Recordatorio o un acto simbólico que celebra la iglesia cristiana en conmemoración de la muerte de Jesús en sacrificio por el pecado de la humanidad. ¿Me siguen? Es que es un recordatorio. Es que es un acto simbólico. Hay muchas formas de llamarlo, pero estas son las palabras más apropiadas para
llamarlo. Entonces, ¿qué celebra la iglesia cristiana? Conmemora, ¿verdad?, la muerte de Jesús y el sacrificio de Jesús por el pecado, por la humanidad. Entonces, la forma en que se observó por primera vez en esta historia que acabamos de leer fue cuando el Señor en la última cena se ofreció Él mismo como el Cordero Pascual para expiación y estableció los símbolos de su recordación. Vamos otra vez para atrás. ¿Qué se celebraba ese día? ¿Y con qué? Pan sin levadura y el cordero que se sacrificaba, ¿verdad? Pero en esa noche Jesús estableció algo que más adelante lo vamos a entender. Pero a partir de ahí ya no iba a ser necesario que se sacrifique un cordero, porque ya Él se entregó Él mismo como el cordero expiatorio una vez y para siempre. ¿Me están entendiendo ahora? Aunque quizás ellos no lo entendieron, pero vamos a interpretar qué fue lo que pasó y qué fue lo que sucedió y qué fue lo que el Señor dijo. Amén. Seguimos entonces. Amén. Entonces, su muerte el día siguiente cumplió la profecía. Solo Pablo utiliza la expresión cena del Señor cuando habla acerca de la cena del Señor en 1 Corintios 11:20, que más adelante vamos a estar leyendo. En 1 Corintios 11:20 hay una alusión a la cena del Señor. También en Apocalipsis 19:9 hay otra alusión a la cena de las bodas del Cordero, la que Jesús dijo que Él no iba a tomarla más hasta que llegue el día, ese día, en Apocalipsis 19:9, donde juntos con Él celebraremos otra vez la cena del Señor. ¿Me entienden ahora? Ok, seguimos entonces. Los padres de la iglesia católica, comenzaron a llamar a esta ocasión de celebración o actividad o rito, porque ellos lo tienen como un rito, un ritual, y le llamaban o le llaman la Eucaristía. ¿Ustedes han conocido esa palabra? ¿Han oído decir esa palabra? Cuando los católicos hablan de la Eucaristía, están hablando de esto mismo. Ahora, los cristianos evangélicos no le llaman Eucaristía. Le llaman como la Biblia lo llama. La Biblia lo llama Cena del Señor. Ahora, entre paréntesis, hay cristianos que le llaman la Santa Cena. Pero Santa Cena no es bíblica. En la Biblia usted no va a ver Santa Cena. Usted va a ver Cena del Señor. O sea que los de Santa se lo añadieron también otro grupo que la subieron a otro nivel. Amén. Entonces, la Eucaristía para los católicos es la acción de gracias. Palabra que tomaron de la bendición sobre el pan y el vino aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Ahora yo quiero que usted entienda un poquito la historia bíblica. La historia bíblica comienza con Jesús, ¿sí? La iglesia primitiva, con los discípulos, los apóstoles, luego se fue extendiendo, ¿no? Y luego que vino la persecución, se dispersaron y luego el cristiano era perseguido. Sí, más adelante hubo un rey o un gobernante que adoptó el cristianismo y organizó a su manera, ¿verdad? Él no era ningún apóstol, él no era ningún... Organizó y de ahí viene la institución de la Iglesia Católica, ¿verdad?, romana. Pasaron 1000 años de costumbre católico cuando hubo un sacerdote llamado Martín Lutero que se rebeló, vamos a decir, y dijo, pero ven acá, lo que se está practicando aquí no es lo que la Biblia me dice, porque él tuvo acceso a la Biblia y entendió, pero ven acá, y él sacó 99 cosas que él entendía que estaban haciendo mal.
A partir de ahí surgió el movimiento llamado protestantismo. De ahí salieron los cristianos, que somos nosotros. Pero yo lo que quiero que usted entienda es que los cristianos evangélicos vienen a raíz del catolicismo. Ahora, habrán cristianos que se ofenden. No, yo no soy católico. No estamos diciendo que somos católicos, porque los católicos hablan de la misma palabra de Dios. La misma base que usamos nosotros la usan ellos. Ahora, que ellos interpreten y han añadido un montón de prácticas que no son bíblicas, ahí sí. Y eso fue lo que Martín Lutero observó y dijo no. Y de ahí viene entonces el protestantismo, ¿verdad? Ya tiene más de 500 y pico de años, casi 600, cuando Martín Lutero surgió y de ahí salió el cristianismo evangélico o protestante que somos nosotros. Pero yo quiero que ustedes me entiendan algo. No somos enemigos de los católicos. Somos hermanos porque de ahí habrá muchos que son salvos realmente porque han aceptado a Cristo como su Salvador y son genuinos. Habrán otros que no, que están ahí por ritos, por las razones equivocadas, etc. Igual que en la iglesia cristiana. Hay muchos que dicen que son, que no son. Así que vamos a aclarar eso porque la religión no salva. Ok, entonces para que ustedes entiendan de dónde surge la palabra Eucaristía y de dónde surge la práctica de lo que ellos entendían que era la cena del Señor y así la establecieron. Y precisamente queremos explicarlo para que usted entienda la diferencia entre una cosa y otra. No que queremos hablar mal de ellos, de los católicos, pero tienen la misma base que nosotros, que es la Biblia. ¿Sí? ¿Me entendieron? Bueno, siendo así, ellos empezaron esa práctica, le llamaron la Eucaristía. No obstante, ya había habido corrección en la Biblia, que también vamos a abarcar en este día, que Pablo estableció en Primera de Corintios. Amén. No obstante, vamos ahora a seguir. Dice la lección, hay distintas iglesias que celebran regularmente la Cena del Señor o Santa Cena, ¿verdad? Como señal del nuevo pacto que fue sellado con la muerte y la resurrección de Cristo. Todo eso está bien. Pero dicho acto se ha convertido, y ahí es donde yo quiero que usted entienda, en un rito o sacramento o sacramental religioso. Yo quiero que usted anote esta palabra y sacramento, sacramental. ¿Qué es un sacramento o qué es un rito? Cuando se toma una práctica y se hace de manera habitual o de manera rutinaria, ¿no? Pero quizá sin un sentido correcto. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, y hablando de los católicos, ellos tienen un sacramento que es el bautismo de los niños. Sí. Aparte de que hay que pagar, aparte de que hacer, pero los niños, ¿a dónde dice la Biblia que los niños se bautizaban? No, el bautismo es una elección, es una decisión de un adulto. Entonces, ellos han tomado eso como un ritual. Eso es un sacramento, eso es un rito. Entonces, cuando las cosas, todos los extremos son malos. El extremo allá, el extremo allá es malo. Los extremos son malos. Entonces hay cosas que las tomamos los cristianos como un sacramento, como un rito, como un ritual, y quizás no que estamos tan bien que digamos. Entonces cada vez que usted quiere tomar algo como un sacramento, un ritual, una cuestión, asegúrese que usted está haciendo la cosa correctamente para que no pierda su tiempo. ¿Sí me están entendiendo? Por ejemplo, un ritual que está tomando mucha acción en estos últimos años es el lavamiento de los pies. Hay muchas iglesias que ahora es bíblico y no está mal que lo hagan. Jesús lo hizo con sus discípulos, ¿no? Y él quiso enseñar algo. ¿Qué quiso enseñar el Señor? Humildad. Y hubo uno que le dijo, no, tú a mí no me vas a lavar los pies, porque no, al contrario, yo te lo lavo a ti. No, yo te lo voy a lavar. Y si tú no dejas, entonces hay problemas, porque esto se trata de humildad. Sin embargo, esa práctica
no ha sido muy común en practicarla, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han participado alguna vez por casualidad en ese ritual del lavamiento de los pies? Ok, hay mucho, ok. Eso está bueno. No es que está mal, está muy bien, pero ahora vamos a decir que cada domingo nosotros digamos, hay que venir a hacer un lavamiento de pies. Y todo el que entre por ahí tiene que lavarse los pies. ¿Verdad? Ahí entonces se convierte en un ritual o en un sacramental. Es para que ustedes entiendan, ¿verdad? Entonces, hay iglesias cristianas que han tomado esto como un ritual, como un sacramento, y cada domingo celebran. No está mal, yo no estoy criticando el hecho, el extremismo es lo que yo estoy mirando, de que tiene que ser cada domingo. Ahora, el Señor no estableció día ni cuántas veces, sino las veces que hicieran esto, ahorita lo vamos a entender, las veces que hicieran esto, ustedes lo van a hacer con una razón que vamos a entender ahorita. Pero Él no dijo, háganlo todos los domingos. Él no dijo, háganlo cada año, ni cada mes. Eso sale del corazón de cada uno. Ahora, cuando usted lo convierte en un ritual, ahí entonces, o en un sacramento, ahí donde no está balanceada la cosa. Y ahí es donde se dirige el ejército de salvación en términos de su posición o lo que entiende que más adelante vamos a tratar. Amén. Vamos bien hasta ahí. Vi mano levantada, pero quiero dejarla hasta el final. Anóteme su pregunta, por favor. Ok. ¿Por qué preparó Jesús la cena del Señor? La primera pregunta que vamos a hacernos el día de hoy. ¿Cómo dije? ¿Por qué preparó Jesús? Es una pregunta que vamos a responder. Era el día de la celebración llamada la Pascua, ya lo leímos, ¿verdad? En Lucas 22, 7 al 13, ya lo leímos. O era la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cómo? ¿La fiesta qué? De los panes sin levadura. Bueno, este pan que está aquí tiene levadura, pero esto es un símbolo. Esto, si yo me como este pan, lo único que me va a hacer es que me va a subir el azúcar, más nada. Pero esto es un símbolo. Así que no cojan las cosas literal, y porque entonces sí nos convertimos en unos rituales. Ok. Entonces, ¿qué día era? Era el día de la celebración llamada la Pascua, ¿verdad? Y ya vimos que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿y qué vamos a hacer hoy, Jesús? Entonces Jesús le dio las instrucciones. Usted va a encontrar un hombre allí con un cántaro, le explicó. ¿Y cómo Jesús sabía? Pero él sabía porque ya Dios tenía todo preparado. Hasta el aposento alto estaba listo, ¿sí? Pero vayan, encuentren y entonces díganle, y ya ustedes leyeron, ¿verdad? Era el día que todos los judíos celebraban la Pascua, ¿verdad? La Pascua era la primera fiesta anual, ¿verdad? El día 14 del primer mes que habla Levítico 23:5. Ahora quiero aclararle, nuestro calendario, el día de hoy, no es el calendario judío. O sea que probablemente el día de la Pascua para los judíos no es hoy. Porque los calendarios, bueno, mejor dicho, el calendario que nos rige a nosotros es el calendario gregoriano, que precisamente fueron los católicos que lo establecieron, le quitaron y le pusieron, y ese es el calendario que nos rige. Ellos inclusive son los que eligen cada año cuándo es la Semana Santa y cuándo es el Viernes Santo. O sea, hoy, ¿a cómo estamos hoy? 28. Entonces no era que era un día 28, el día de la independencia, el día que los judíos celebraban, ¿verdad? El día de la fiesta de los panes sin levadura. Sí, para que no se confundan, ustedes tendrían que googlear y decir cuál fue el día, en qué día es la celebración del día de la Pascua. Anoten eso. Vayan a Google. ¿Cuál es el día para los judíos, el día de la Pascua? Y le va a decir una fecha, que quizás no es hoy. Así que no cojan literalmente que un día como hoy fue que eso pasó. ¿Me entienden? Vamos bien. Entonces, ¿qué era el día de la Pascua? ¿Qué era? Era la primera fiesta anual. ¿Y qué se celebraba el día de la Pascua? ¿Quién me dice? Ahora sí yo pregunto. ¿Quién me dice? La fiesta de los panes sin levadura. ¿Pero por qué? Bueno. Bueno, ahí lo dice la lección.
ese día se conmemoraba, Levítico 23:5, que se conmemoraba la última plaga de Egipto. Éxodo 12, 11, 21, 27, 43 y 48. ¿Cuál fue la última plaga de Egipto? La muerte de los primogénitos, y cuando ya finalmente Faraón dejó ir a su pueblo. Y a partir de ese día, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Dejó de ser ¿qué? Esclavo. Y ahora son libres. En otras palabras, ese día ellos celebran su independencia. Es como aquí se celebra el 4 de julio, la independencia americana. Los dominicanos celebran el 27 de febrero la independencia dominicana. Los judíos celebran su independencia de los egipcios ese día, el día de la Pascua. ¿Ya entendieron? ¿Por qué no comían hierbas amargas? O sea, porque ese día comieron hierbas amargas. ¿Por qué ahora en el tiempo donde no se come hierbas amargas? Ese es otro punto y otro tema. En Levítico y en las leyes, Dios puso muchas reglas a los judíos, ¿verdad? Y es una pregunta fuera del tema de lo que estamos tratando. Pero otro día te la respondo. Muy bien, entonces entendemos qué era lo que se celebraba, ¿verdad? Mire lo que se celebraba. La última plaga en Egipto, en Éxodo, acuérdense que el pueblo se liberó de la muerte de los primogénitos cuando Dios le dijo, sacrificen un cordero, tomen la sangre y pinten los linteles de su puerta, y cuando el ángel de la muerte pase y vea que su puerta está pintada, va a pasar de largo y va a seguir y va al próximo, ¿verdad? Y por eso se libró el pueblo de Israel, porque creyó en lo que Dios dijo, y así fue. Los que no pintaron sus linteles con la sangre del cordero, los primogénitos, ¿qué pasó? Incluyendo el del hijo de Faraón. Ese día Faraón se volvió loco. Váyanse, no embromen más, váyanse. Y a partir de ese día, cada año se celebra el día de la Pascua. Yo digo para mi furor, no fue la noche de la cuenta, fue el furor de Dios. Exacto. Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, cuando Jesús los discípulos le preguntan, ¿qué vamos a hacer hoy en la celebración de la Pascua? Ahí fue que le dio las instrucciones. ¿Por qué la preparó? Seguimos leyendo. El propósito principal del Señor era establecer que Él se ofrecería ese día como el Cordero Pascual para la expiación. ¿Qué quiere decir eso? Esa noche le dijo, ya ustedes no van a tener que hacer esto más, incluso esto yo no lo voy a participar más, yo, Jesús, sino cuando ya estemos allá en el cielo, y vamos a ver eso en Apocalipsis. Entonces le dijo, hoy yo me ofrezco, porque mañana ya a mí me van a sacrificar. Yo soy ahora el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, etcétera, etcétera, que ahora me entrego y me doy por ustedes. Eso quería establecer el Señor. Y número 2, que a partir de ese momento comenzaría un nuevo pacto en la sangre de Jesús. Lucas 22:20. Y más adelante vamos a ver lo que dice Hebreo, o le voy a indicar lo que dice Hebreo acerca de ese nuevo pacto. Acuérdense que estuvimos hablando de pactos. Dios hace pacto. En aquella ocasión, el Señor Jesús hizo un nuevo pacto con su pueblo y con todos los cristianos, de que a partir de ahora, por su muerte en la cruz, ahora no había que sacrificar ningún otro cordero, porque Él iba a ser el cordero inmolado, que por una vez y para siempre iba a ser sacrificado para salvar a todo el mundo. Amén. Y eso estamos conmemorando aquí. Ahora, entrando a otro punto, ¿qué especifica Pablo, el apóstol Pablo, a los corintios sobre la cena del Señor? ¿Verdad? Pablo toca el punto y Pablo le refiere o le recuerda a los corintios cómo y qué fue lo que el Señor dijo acerca de la cena del Señor, porque estaban haciendo la práctica
de manera equivocada. ¿Me entienden? Ellos hacían una comelona y la gente iba a saltarse y bebían y hasta se emborrachaban. Y había un desorden que Pablo tuvo que tomar carta en el asunto y, así como yo estoy haciendo ahora, explicarle qué fue lo que el Señor estableció. Sí, vamos a ver qué fue lo que Pablo le dijo. En la primera carta de Pablo a los Corintios, es una carta pastoral que Pablo escribió, escrita para resolver problemas doctrinales y prácticos, ¿no? Esta carta que Pablo hizo responde a 10 problemas separados. ¿Cuántos problemas habían allí? 10 separados. Por ejemplo, el problema del espíritu sectario, eso era un problema. El incesto, eso era otro problema. Había gente viviendo un yerno viviendo con la mujer de su esposo, con la madrastra. Los aspectos legales, la fornicación, esa iglesia había fornicación, el matrimonio y el divorcio, el comer alimentos ofrecidos a los ídolos, la cena del Señor, que era lo que él estaba tratando ahora, los dones espirituales y la resurrección del cuerpo, entre otros problemas que él trató con los corintios, ¿no? Y el tema que nos compete en este día de esos problemas era el de la cena del Señor. ¿Me siguen? Entonces, Pablo amplía el concepto de la cena del Señor que ya leímos que Jesús expuso, ¿no? Y él lo amplía porque él se va más lejos, ¿verdad? En 1 Corintios 11, del 17 al 22, si alguien lo busca, se lo voy a agradecer. Pablo ahí le habla a la iglesia de los Corintios y en primer lugar él quiere corregir del 17 al 22 la conducta en la cena del Señor. ¿De qué estamos hablando? Del 17 al 22, la conducta. Y si alguien lo encontró, 1 Corintios 11, 17 al 22, lo puede leer alguien que esté cerca de aquí, que se oiga en la transmisión. ¿El 11 qué? 1 Corintios 11. Pero anunciarnos esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. En parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto es, a comer la cena del Señor. Hasta ahí. Sí, hasta el 22. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. Ok. En mi Biblia, esa parte de la porción dice abusos en la cena del Señor. Pablo entendió, lo que ustedes están haciendo es un abuso, es una mala práctica, hoy diríamos. Es la práctica equivocada de lo que realmente es la cena del Señor. Y podemos observar varias cosas que ellos estaban haciendo, ¿no? Ellos se reunían a comer, ¿verdad? Cada uno se adelanta a tomar su propia cena, ¿verdad? No, en la cena del Señor hubo un orden, como ustedes lo van a entender ahorita, ¿verdad? Uno tiene hambre, o sea, no comían en su casa, iban a saltarse a la iglesia en la actividad de la cena, y otros se embriagaban. Entonces se estaba dando un buen uso de lo que era la cena del Señor, ¿verdad que no? Por eso que él dice, bueno, es que no tenéis en casa qué comer o qué beber, que tiene que venir aquí a saltarse. O menospreciar la iglesia de Dios y avergonzar a los que no tienen nada. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Dice Pablo, ¿lo voy a alabar por eso? No, no lo voy a alabar. En esto no lo voy a alabar. Entonces, lo segundo que Pablo quiere corregir, ¿verdad? No solamente la conducta, sino que ahora viene lo que él llama, o lo que se llama, la institución de la cena del Señor.
Ahora, fíjense bien, cuando yo digo la institución, ¿qué quiere decir la institución? ¿Quién me dice? Cuando algo se instituye, se establece algo, se establece un reglamento, una práctica. Pablo estableció aquí lo que se llama aquí la institución. Ahora, ¿quién fue el primero que instituyó la cena del Señor? Fue Jesús. Sí, Pablo lo que le está repitiendo lo que Jesús le dijo, lo que Jesús le dijo a los discípulos. Pablo simplemente está repitiendo. Entonces, de los versículos 23 al 26, que lo voy a leer yo, Pablo entonces dice, esto es lo que debe ser. No la borrachera, no la comedera, no las hartaderas, no, esto es lo que debe ser en la cena del Señor. Y dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en esto? O sea, lo que él le está enseñando ahora, ya él lo había recibido ¿de quién? Porque Jesús lo dijo y ya lo leímos ¿dónde? En la porción que leímos al principio en Lucas. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ok, espérate, ahora Pablo le añada algo. Porque esa misma noche Jesús fue traicionado, fue entregado por uno de sus discípulos, de sus 12, llamado Judas Iscariote. ¿No? Hay iglesias que celebran y sacan un muñeco de Judas y lo ahorcan y lo pero en vez de celebrar lo que tienen que celebrar, mira dónde se van. Judas, qué sé yo qué. Bueno, está bien, pero la práctica en sí no la practican. Ok, eso es un paréntesis, ¿no? Entonces, la noche que Jesús fue entregado, él tomó pan. ¿Qué hizo él? Tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad y comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. O sea, que cada vez que se haga esto, ¿se va a hacer en qué? No para tu jaltarte, ni para llenarte, porque esto es un símbolo. Ok. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, espérate, después de haber ¿qué? Ellos cenaron y se jaltaron primero. Ahora, después de haber cenado, él comparte estos símbolos, porque ahora él se lo explica, ¿verdad? Después de haber cenado, también tomó la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús. Haced esto todas, ¿cuántas veces? Todas las veces. No dice un número, sino todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Que sea semanal, no importa. Que sea mensual, tampoco. Que sea anual, no importa. Las veces que lo haga, porque aquí no dice cuántas veces que hay que hacerlo. Así que aquellos hermanos que la practican cada semana, amén, no tenemos nada que criticar. El miedo es que eso se convierte en una rutina, ¿cómo que se dice? En un sacramento, y el día que no se hace, está mal. No se hizo, porque ya se acostumbraron tanto al mismo rito, al mismo ritual o celebración, que el día que no se haga, ya, se cayó el mundo. No, espérate, aquí no dice cuándo ni cuántas veces. Aquí el Señor dice, cuando lo haga, ten cuidado, pero cuando lo haga, hazlo, pero en memoria de mí, ¿verdad? En memoria de mí. Y vuelve y dice el versículo 26, así pues, todas las veces, ¿cuántas veces? Todas las veces que se haga, ¿no? Que comiera este pan y beber esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que cada vez que se hiciere esto, ¿qué usted está haciendo? Usted está anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Sí. ¿Y cuándo fue que pasó eso? Un día de celebración
de la Pascua. O sea, un día antes del Señor Jesús ser muerto, ser crucificado. Y mañana estaremos recordando la crucifixión de Jesucristo. Pero el día anterior, esto fue lo que pasó. Y está en la Biblia. Ahora, ¿quién se atreve a sacarlo de la Biblia? Como que eso no sucedió. Por no hablar del tema. Nadie, ¿verdad que no? Porque está ahí. Y ya leímos 2 porciones. Y hay más donde está. Sí, ¿me sigue? Bueno, entonces, la cena del Señor no ha de ser simplemente un recordatorio o sacramento ritual, sino una confesión activa, mediante la cual activamos la memoria. ¿Qué es lo que hacemos? Activamos. ¿Por qué activamos la memoria? Vamos a ver. Porque si estamos recordando que la muerte del Señor, estamos activando la memoria. ¿Cómo? ¿Verdad? Mediante la cual activamos la memoria y nos apropiamos de todo lo que Jesús ha provisto y prometido por medio de su cruz, por medio de su muerte. Así que estamos viendo ya que cada vez que esto se celebra, hay un sentido, hay un orden, hay una recordación y hay un acto de adoración a Jesús. ¿Por qué? Porque en esa adoración lo que hacemos es que recordamos que lo que Él hizo por nosotros, cómo Él dio su vida, cómo Él murió por ti y por mí. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Los que tienen preguntas le están anotando. Muy bien. Entonces, siendo así, vamos ahora a la pregunta del día. ¿Y cuál es la pregunta del día? La pregunta del día es, ¿qué cree el Ejército de Salvación? ¿Me están escuchando? ¿Qué cree quién? El Ejército de Salvación acerca del tema. Sí, porque es un tema controversial y es un punto donde quizá por no pensar diferente a los demás, a las demás iglesias, el Ejército de Salvación es acusado o es señalado por el hecho de tener una idea o una manera de pensar diferente a otras. ¿Me sigue? Pero vamos a ver qué es lo que piensa, cómo cree el Ejército de Salvación en términos a esta práctica, a esta actividad que hoy estamos recreando con la palabra y la cual estamos también representando aquí en lo que usted está viendo aquí. ¿Me siguen? Ok, ¿qué cree el Ejército de Salvación? La Cena del Señor es un sacramento, símbolo y un acto conmemorativo o un testimonio. Vuelvo y repito. ¿Qué es lo que hemos dicho? ¿Qué es esto? Es un sacramento, es un símbolo, es un acto conmemorativo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Eso lo entiende el Ejército de Salvación. Pero también es un testimonio, porque cada vez que hacemos esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? La muerte del Señor anunciamos. ¿Sí o no? Ok, seguimos. Entonces, y aunque para la mayoría de los protestantes cristianos, un sacramento es un acto deseable y de ayuda, pero este, es lo que piensa el Ejército, no ha de ser un rito, ya que no es esencial para la salvación. ¿Cómo dije? El hacer esto no es esencial para la salvación. Ahora, vamos para atrás. ¿Qué fue lo que Pablo corrigió a los corintios? Que estaban haciendo esto de una manera equivocada. Se jaltaban, bebían, se emborrachaban y todo era un desorden. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Ejército? Bueno, el que comió o bebió, por eso no fue que se salvó. ¿Verdad que no? No, eso es un símbolo que te va a recordar la muerte del Señor.
Y entonces el pan tiene un símbolo y el vino tiene otro símbolo, que más adelante vamos a profundizar en él. Así que si el hecho de comer o beber o participar de este recordatorio te hace mejor cristiano o no por el hecho de participar. Ahora vamos para atrás. ¿Qué es lo que hacen los católicos cada vez que celebran la Eucaristía? Titi Mundache hace una línea y bueno, le dan una hostia que representa el pan, que no es pan, así se llama hostia, y una cosita que representa el vino. Ok, están tomando los símbolos, pero todo el que llega allí se para, hace su fila y participa. Participa de una manera quizá inconsciente, equivocada, no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que está participando, en qué se está metiendo, y el lunes sigue su vida como que no pasó nada. Ahora, por el hecho de que participó ahí, ¿se salvó? ¿Verdad que no? Así que el hecho de que ahora usted tome de esto no le dice, por tomar esto tú te salvaste. Para tú salvarte, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Creer en el Señor Jesucristo y entregarle su vida a Él. Esto es solamente un recordatorio, ¿verdad? Ok, seguimos. Muy bien, entonces el ejército sigue diciendo que el ejército de ninguna manera critica, oigan bien, de ninguna manera critica y ciertamente no condena a las iglesias por su práctica. ¿Qué quiere decir eso? Ellos no están en desacuerdo porque ellos entienden que es bíblico. No condenan ni critican a aquel que lo haga, ¿verdad? Pero dice, entendiendo que los sacramentos no son necesarios para la salvación ni para el progreso espiritual, no la observamos como parte ritual de nuestros servicios. Es por eso que quizás usted nunca ha visto esto un domingo, porque no es un ritual, no queremos que esto se vea como un ritual. En primer lugar, porque todo el que participa tiene que entender por qué está participando. Pero yo me voy más lejos, que vamos a entrar en otro tema. ¿Quiénes son los que deben participar? Que es otro problema, ¿no? Entonces, vamos a seguir con qué piensa el ejército. El ejército dice que la doctrina número 7 dice que creemos en el arrepentimiento. ¿En qué? ¿En qué? En el arrepentimiento hacia Dios, en la fe en nuestro Señor Jesucristo y en la regeneración por el Espíritu Santo, que esas son las cosas que son necesarias para la salvación. El hecho de que yo me como un pedazo de este pan y beba un pedazo no me hizo nada en términos de salvación. Ahora, en términos de recordación, yo estoy recordando esos símbolos que Jesús estableció en su última cena, pero para recordarlo a Él, cómo Él derramó su sangre por mí, cómo su cuerpo fue partido, y ahorita vamos a entrar en más detalles de eso, así como el pan. Para hacer pan, la harina tiene que pasar por un proceso, arreglarlo, partir. Bueno, el pan representa lo mismo que Jesús pasó en su cuerpo cuando Él fue sacrificado por nosotros. Pero el ejército entiende, bueno, eso no es imprescindible para la salvación. Además, el ejército se encontró con un problema, porque ellos participaban y hacían esto regularmente. Al principio, cuando William Booth comenzó con el ejército, él viene de una tradición metodista, donde también lo practican y lo practicaban. La diferencia es que en aquel tiempo esto era vino. No es como hoy, que ya hoy está la tecnología de que lo hacen jugo sin alcohol. Incluso hoy en día lo hacen jugo sin azúcar. Yo, por ejemplo, como diabético, cuando me lo veo, lo compro free de azúcar y puedo gustar un jugo de uva. Pero en el tiempo de William Booth todavía no existía esa tecnología, el vino era vino. ¿Qué sucede? 1800. Cuando él empezó a predicar en Londres, los primeros que se arrepintieron, ¿quiénes eran?
la gente de la calle, los borrachos, los alcohólicos, las prostitutas. Entonces se convirtieron y están en la iglesia y viene él y le dio vino en la Santa Cena y le encendió la chispa a aquel que era alcohólico y se fueron a seguir bebiendo. Y él entendió, pero ven acá, yo le estoy predicando a un Juan, que era alcohólico y que ahora yo vengo, yo mismo, después que él se salvó, le doy vino y él se fue otra vez a beber. ¿Quién lo mandó a beber? William Booth dijo, pues me lo estoy ganando para el Señor y yo mismo lo estoy mandando para el infierno otra vez. Bueno, como esto no es imprescindible para la salvación, vamos a dejar este ritual, vamos a dejar este recordatorio y que no sea parte de nuestro rito, de nuestro culto, de nuestras reuniones. Y por eso ellos desistieron de la idea de seguirlo usando. Sin embargo, hay una nota que, ¿verdad?, yo leí ahorita que dice que ciertamente no condena a las iglesias que lo practican, ¿verdad? E incluso hay una nota, no la tengo aquí, que dice que si usted, como miembro, un soldado del Ejército de Salvación, va a una congregación y participa de esto, usted lo puede hacer, bien lo puede hacer, porque usted no está haciendo nada malo, ni es pecado hacerlo. Al contrario, usted está haciendo algo positivo, pero lo importante es que usted sepa lo que usted está haciendo. ¿Qué usted está haciendo? Usted está recordando la muerte del Señor y usted está también declarando, porque dice que la muerte del Señor anunciar cada vez que hacemos esto. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entendió? Así que eso es lo que cree el ejército. Ahora, Jesús, no obstante, hizo énfasis en que el nuevo pacto no debía ser cuestión de ceremonias o formas o ritos, pero de un acercamiento espiritual a un Dios espiritual. ¿Se acuerdan cuando él le habló a la mujer samaritana? Él le dijo, los que le adoren en espíritu y en verdad, a eso es que yo estoy buscando, ¿verdad? Entendiendo que todo esto, ritual, no te salva, sino tu acercamiento, tu comunión con Dios, tu relación con Dios, eso sí te salva, porque Dios es espíritu. Y solamente en espíritu y en verdad es que podemos conectar y buscarlo a Él. Así que esto ni te quita ni te pone, excepto que cada vez que tú lo haces con el propósito de adorar al que murió por ti, de recordar lo que hizo por ti. Y eso se puede hacer cuantas veces tú lo quieras hacer. No esperar el Jueves Santo para hacerlo. No esperar, siempre yo digo esto. El Día de Acción de Gracias no es solamente el Día de Acción de Gracias. Todos los días son días de acción de gracias. Todos los días usted debe orar. Todos los días usted debe de comunicarse con nuestro Dios, ¿verdad? De darle gracias. Entonces usted puede sacar un ratito para recordar su muerte en ese tiempo íntimo, en ese tiempo de adoración. Y no necesariamente tiene que ser a través de los símbolos que se establecieron para esto. ¿Sí me entienden ahora? Esto es más hacia allá de lo que es. ¿Me entienden? Jesús señaló repetidamente que los ritos o sacramentos religiosos del antiguo pacto se cumplen en Él. ¿De quién era sino un tipo? ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que se hacía o se recordaba un pacto o un rito, hacía referencia a Jesús. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo? Dios le dijo que lo haga, pero Dios lo que quería ver era si él era obediente, ¿verdad? Cuando él lo iba a sacrificar, vino el ángel y se le apareció y dijo, espérate, no lo haga, pero le proveyó un cordero. Ese cordero, que entonces sí fue sacrificado en vez de su hijo,
tipificaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a el mismo Jesús. ¿Sí me entiende? O sea que cada vez que se hacía ese pacto o eso, era un tipo, un sinónimo de lo que es realmente Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, no era el ritual, era el símbolo. Y así hay muchos símbolos de cosas que pasaron en el Antiguo Testamento que representaban a Jesús desde el Antiguo Testamento. Sí. ¿Se acuerdan una vez que yo prediqué la trayectoria del Cordero inmolado? Hace como 2 años yo creo que prediqué eso. Quiere decir que el Cordero inmolado, el que se inmoló un día como ayer, como el de mañana, ya desde el Antiguo Testamento venía revelándose en un prototipo de lo que iba a pasar un día con Jesús. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Vamos bien, vamos bien. Así que, en conclusión, Cristo es un mediador de un nuevo pacto. Como dije, Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Y para eso usted tendría que ir a Hebreos, capítulo 9, verso 11 y hasta el 15. Y lo vamos a leer, ¿verdad? Porque Hebreos es el libro, y yo le aconsejaría a usted que lo leyera completo. Hebreos capítulo 9, verso del 11 al 15. Dice así. Hebreos 9, del 11 al 15. Dice, pero estando ya presente Cristo, o sea, ahora ya Cristo está presente. Antes en el Antiguo Testamento Cristo no estaba presente, ¿no? Pero después en el Nuevo Testamento, y ya conocemos los evangelios, el nacimiento, la muerte de Jesús, ahora ya Cristo sí está presente. ¿Me entienden? Pero estando ya Cristo presente, como sumos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, que era lo que se sacrificaba antes, no, sino por su propia sangre, que precisamente mañana estaré hablando de esa sangre, que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas y los inmundos santifican para la planificación de la carne, Santificación. para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, en otras palabras, si antes que ustedes sacrificaban becerros, machos cabríos, y esa sangre lo purificaba a ustedes, era un símbolo de lo que iba a hacer Jesús en el Antiguo Testamento. Ahora que Jesús está presente, ahora que ya Él derramó su sangre, ¿cuánto más esa sangre de Jesús, la verdadera, que hizo, ¿verdad?, la redención tuya y mía? ¿Cuánto más esa sangre? Esa es la correcta. Así que por eso es mediador. ¿Quién? Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Para quién? ¿Para qué? Para que ¿cuántos son llamados aquí? Amén. Para que los llamados reciban ¿la qué? La herencia eterna. ¿Por qué? Por la redención de la sangre de Jesucristo. ¿Sí me entendieron? Así que a partir de la muerte de Jesucristo ya no era necesario seguir sacrificando otros becerros ni nada, porque ya
dice otra porción que la sangre de Jesucristo fue rociada, fue vertida una vez y para siempre. ¿Cuántas veces fue? Una vez y ya. Ahora tú te acoges a esa sangre, que es la que te limpia, que es la que te purifica. Y hay una canción que dice, sangre que me da la paz, sangre que me purifica. La vamos a cantar mañana, porque mañana ese va a ser mi tema. O sea, un día como el de mañana, Él derramó su sangre. ¿Qué importancia ha de tener esa sangre para ti y para mí? ¿Tiene importancia? Entonces, no es el vino que yo me beba, es la importancia de la verdadera sangre de Jesucristo. ¿Sí? Entonces volvamos a la lectura original que estaba ¿dónde? Lucas ¿qué? 11. A ver. Lucas. 22, 23. Ah, están bien, están en la cosa. ¿Por qué? Lucas 22. Del 7. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿ya ustedes entendieron? Todo lo que le dije. Todo esto es un símbolo. Todo esto es un recordatorio. Todo esto es un símbolo que nos va a hacer recordar la muerte de Jesús. ¿No? Y cada vez que lo hiciera, tú estás anunciando la muerte de Jesús. No obstante, antes de entrar ahí, Juan, ¿verdad? Pablo extendió, cuando le habló a los corintios, no solamente para poner el orden, sino quién debería participar. Y vamos otra vez a Corintios, antes de volver a la lectura de Marcos. Primera de Corintios 11. 11. No. ¿No se acuerdan? Sí. 11, 17. 11. Sí, 11 del 17 en adelante. Pero ahora vamos a ir en el mismo capítulo 11, Al versículo del 27 al 34. ¿Por qué? Pablo, entendiendo que estaban haciendo un desorden y que todo el mundo venía y participaba y se jaltaban y hasta se emborrachaban, porque el vino no se tomaban una copita, sino se tomaban varios vasos, y al que era alcohólico lo encendía. Y entonces, ¿qué pasaba? Había un borracho dando un mal testimonio, supuestamente en una congregación donde adoraban al Señor vivo. Entonces, Pablo le repitió lo que él aprendió que dijo Jesús, ¿verdad? No obstante, ahora él se fue más lejos y yo quiero que usted entienda esta parte, ¿no? Del versículo 27 en adelante, ¿verdad? Y mi título de mi Biblia dice, tomando la cena indignamente. ¿Cómo? Tomando la cena. indignamente. ¿Qué quiere decir indignamente? Que no estás a cuenta con el Señor. No que, dándole la importancia que ella Exacto. se merece. que tú no sabes lo que estás haciendo. Por ejemplo, si mi esposo y yo tenemos un conflicto, yo debo arreglar ese conflicto antes. No solamente con tu esposo, con O quien de sea, cualquier persona, con un hermano. Con un ejemplo. Así mismo como el Señor te dice, si tú vas a dar tu ofrenda y te das cuenta que tiene problemas con tu hermano, espérate, no la des. Ve primero y arregla. Entonces tú vienes, así mismo pasa con esto. Pero fíjense bien lo que Pablo dijo. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Cómo? Pruébese cada uno a sí mismo, ¿no? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Después de qué? De que tú te probaste. ¿Qué quiere decir que tú te pruebes? Que te examines. Examine. Que tú estés a cuenta con Dios y que tú digas,
¿será que yo estoy bien con Dios como para hacer esto? Ahora, sigo explicando. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea que hay consecuencias. Pero aquí mismo Pablo la dice, el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Por lo cual quiere decir que porque estén haciendo eso, ¿qué es lo que estaban haciendo? Bebiendo y comiendo indignamente. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y aún así, hay muchos duermen, que el Señor se lo llevó. ¿Por qué? Por estar tomando la cena indignamente. ¿Ahora me entendieron? O sea que no solamente es un rito, es un recordatorio, pero tú antes de hacerlo, tú tienes que estar claro, tú tienes que estar entendido, tú tienes que estar a cuenta con Dios, porque no todo el que participe, ¿verdad?, está en la condición de hacerlo. Porque aquí lo dice, ¿por qué? Porque, ¿verdad?, no ha discernido el cuerpo del Señor y juicio come y bebe para sí si no estás en la posición correcta de participar. ¡Uy, pastor! Eso es lo que a muchos no les gusta. ¿Qué? Bueno, que se les corrige y que entiendan. Muchos se avergüenzan y entienden que están mal. Entonces, si dicen, hay culto de comunión, ese día no llega. Antes que digan, pero no llegó fulano. Porque entonces, pues entonces eso es que está mal. Porque la gente hace juicio de una vez. Pero no, esto no es para hacer juicio. Esto es para que usted entienda que a pesar de que aquí lo estamos haciendo como un recordatorio de algo que pasó un día como hoy, tampoco, así por ligero, tú vengas a participar cuando tú no te has revisado a ti mismo. Entonces quedamos que muchos hasta duermen. Duermen quiere decir que murieron. Dice el 31, si pues nos examinamos a nosotros mismos, entonces no seríamos juzgados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer antes de participar? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa primero, no venga aquí a saltarse. Coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo vaya. Acuérdense que él lo que hizo fue que le escribió una carta, ¿verdad? Cuando yo vaya arreglamos el resto. Arreglamos el resto. Así que ahora ustedes entendieron que no todo tiene la capacidad de participar de algo que usted no está adecuado a hacer. Así que hoy vamos a recordar lo que el Señor hizo. Y ya usted sabe que si usted no está a cuenta con Dios, que si usted no se ha examinado, y si usted no está correcto, no participe. ¿Por qué? Porque participar quiere decir que usted va a comer juicio para sí. Ahora, empiece a orar, empiece a revisarse, porque vamos a hacer lo que el Señor instituyó. Esa palabra no le gusta mucho, salvacionista, vamos a decir, porque no lo entienden como que fue una institución. Entonces, lamentablemente, bueno, ahí yo tendré problemas con el que me venga a decir algo, porque es bíblico. Y yo no estoy haciendo nada malo con participar al hacerlo. ¿Ok? Entonces, siendo así, ¿qué fue lo que el Señor hizo? Lucas 21, ¿verdad? Toma el pan. Lucas 22, ¿verdad? Entonces, vamos a ir entonces al versículo
19. Y lo que vamos a hacer es que vamos a revivir, vamos a ¿cómo se dice? A volver a repetir lo que pasó una noche como esta. Primero, empieza a orar, empieza a recordar la muerte de Jesús, empieza a recordar todo lo que Él sufrió por usted, todo lo que Él sufrió por ti, por mí, ¿verdad? Y empiece a confesar, empiece a pedir perdón. Si usted tiene un problema con un hermano, este es un momento para ir y decirle, perdóname, ¿verdad? Porque usted tiene que estar a cuenta, ¿verdad que sí? Ok. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús hizo? ¿No? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? ¿Verdad? Dijo el versículo 19, y tomó el pan y dio gracias. Dio gracias. ¿Qué quiere decir dio gracias? Dio gracias. Entonces yo he hecho esto un poquito para acá. Entonces yo tomo el pan y voy a dar gracias. Oremos. Señor, te damos gracias por esta noche, por este tiempo. Te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Pero gracias, Señor, por estos símbolos, porque son símbolos. Pero te doy gracias por ello. Y por este tiempo de coinonía y de compartir y recordar lo que pasó un día como hoy. Así que yo te doy gracias por este pan. Y dice, dio gracias y lo partió y les dio diciendo, ¿les dio a quiénes? A sus discípulos. Entonces, yo tomo el pan, lo parto. Entonces, dice que le dio a quiénes? A sus discípulos. Así que la pastora va a pasar por donde cada uno de ustedes, y aquí Juan también. Y el que quiera tomarlo, el que quiera, lo toma. No, el que quiera y entiende que puede hacerlo, usted lo toma. Pero no se lo coma todavía. Tome su pedazo. ¿Ok? Manténlo en tu mano. Manténgalo en su mano. Ok. Entonces, vuelvo y repito el versículo 19. Tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dio a los discípulos diciendo lo siguiente. Escúchenme. Este es mi cuerpo. ¿Qué le está enseñando él? Este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Dice el versículo 19 de Lucas 22. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Así que si ya todos tienen el pan, cuando digamos amén, entonces usted lo come. Ahora, ¿qué usted está comiendo? En simbología, este pan no es el cuerpo. Esto simboliza el cuerpo, sí, porque hay quienes dicen, no, yo me como el cuerpo. No, aquí estamos comiendo pan. Y en aquella ocasión era un pan sin levadura, era un pan limpio, era un pan sin contaminación, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ahora cuando usted lo come, usted recuerda cómo ese cuerpo del Señor Jesús fue partido, fue molido, fue lastigado. Mañana vamos a recordar esos detalles. Hágalo en memoria del Señor Jesús. Si alguien quiere hacer una oración dándole gracias al Señor por su padecimiento, por su cuerpo.
Gracias Jesús por morir por mí. Gracias Jesús por morir por nosotros, por nuestros pecados. Gracias porque tú sacrificaste tu sangre, derramaste tu sangre por mis pecados, Señor. Gracias. Gracias porque tú, al morir en esa cruz, diste el más grande acto de amor, de misericordia por nosotros. Gracias, Señor. Amén. Entonces, versículo 20 dice de la siguiente manera: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: tomó la copa, diciendo, esta es la copa, ¿no? Aquí tenemos dos para ser más rápido, pero era una. Tomó la copa. ¿Cómo sabemos que era una? Porque si hubieran sido más, hubiera dicho, tomaron las copas, pero ahí tomó la copa, una. Tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. ¿Qué es esta copa? El nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Muy bien, entonces, de este lado la pastora irá repartiendo. Pastora. Muy bien. Y de este lado Juan va a ir también repartiendo. Ahora, aquel día, ellos todos tomaron de la misma copa. Pero hoy en día, por salud, por higiene, llámele como usted le llame, pues cada cual toma su copita, pero está haciendo lo mismo, ¿no? Amén. Muy bien. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es que... Sí, pero tengo que ir repitiendo la palabra. Esta copa es que... es el nuevo pacto. Esta copa es que... es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Igual que como leímos con el pan, haced esto en memoria de mí. Todavía no se la tomen, faltan 2 o 3, pero antes de tomársela, ¿esto representa qué? La sangre. ¿Qué es qué? El nuevo pacto. No en su sangre. La sangre que Él derramó por ti y por mí, por tus pecados. La sangre que lavó tus pecados y fueron perdonados. Haced esto en memoria de mí. Pueden tomar la copa. ¿Alguien que pueda dar gracias por la sangre de Jesús? Padre Celestial, Señor, gracias, Señor. Bendito Dios, Señor, te agradecemos, Señor, que nos deje este privilegio, Señor, aleluya, de compartir este recordatorio, Señor Santísimo. Aleluya, de tu cuerpo, de partir tu cuerpo, Señor, no partirlo literalmente, sino simbólicamente, Señor, para recordar tu muerte, Señor, por la cual tenemos tanto que agradecerte, oh Santísimo Dios, Señor Santísimo. Y compartir, Señor, aleluya, la copa, Señor, que es tu sangre derramada para limpiar todos nuestros pecados. Oh Santo Dios, gracias, Señor. Gracias por dejarnos estos símbolos, Señor, para que tengamos ese recordatorio constante en nuestras mentes de lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias, Señor.
Bendice a cada siervo, a cada sierva aquí presente, Señor Santísimo. Aleluya. Y ayúdanos, Señor, a siempre tenerte constantemente, Señor, recordándote constantemente, Señor, en nuestros corazones, porque tú lo mereces, oh Santo Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos obedecido lo que dice 1 Corintios 12, versículo 25. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres este pan, como lo hicimos hoy, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora el Señor Jesús fue claro, yo no voy a tomar más esto porque Él se iba. Ahora otro día, todos nosotros, junto a Jesús, volveremos a tomar esta cena del Señor, estos símbolos, pero ya para celebrar allá en la cena de las bodas del Cordero, y ya de ahí en adelante estaremos para Él para siempre y por toda una eternidad. Vamos a darle un aplauso a Jesucristo. Vamos a darle un aplauso al Señor. Y quiero invitar a la pastora que cierre con una oración. Acuérdate qué fue lo que hicimos. Pastora. Padre Celestial, glorificamos tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque aún hasta hoy tenemos la oportunidad, Señor, de entender ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Aún hasta hoy podemos, Señor, arrepentirnos y decirte, Señor, quiero que tú gobiernes mi corazón, mi vida. Quiero aceptar ese sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por todo tu amor y por tu misericordia. Porque aún no lo merecíamos, Señor. Pero tú lo hiciste. Tú te sacrificaste por nosotros, Señor. Y esa sangre, todavía, Señor, podemos clamar porque tú vives, porque tú resucitaste. Porque esa sangre nos limpia de toda maldad, de todo pecado. Nos purifica, Señor, gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a mantenernos conectados a ti, Señor. Y no solamente a través de unos símbolos poderte recordar, sino recordarte y tenerte en nuestro corazón y en nuestra mente cada segundo de nuestras vidas, porque es lo que tú esperas, venir y encontrarnos limpio, purificado, mantenernos en obediencia y en santidad, porque tú vienes a buscarnos en espíritu, alma y cuerpo, limpio, purificado por esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.